Marisa Glave está en nuestros estudios, congresista de Nueva Perú. Ella estuvo ayer en la DINOES, precisamente verificando, junto a la congresista Indira Wilca, la documentación que había llegado hasta este lugar y si realmente lo que se nos había informado en los últimos días, señora Glave, ¿cómo está? Muy buenos días, ¿era cierta o no? Usted ayer ha salido indignada precisamente de esta sede. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Karina, gracias a quienes nos están acompañando. El día de ayer fui con Indira Wilca a la DINOES, fuimos al penal de Barbadillo porque queríamos constatar la información que se movía por rumores y que el señor ministro de Justicia y la señora Mercedes Arauz negaron enfáticamente el día 21 de diciembre. Nosotras en esta visita hemos encontrado dos elementos que nos parecen súper irregulares. El primero es lo que ustedes acaban de mostrar acá en el reportaje y es la lista de quienes estuvieron presentes al mismo tiempo en el que se llevaba a cabo la evaluación médica del señor Fujimori. Ya de por sí que haya una junta médica que no sea publicitada y transparente, que no cumpla la sentencia de la Corte Interamericana, que mandata que si hay un proceso de indulto humanitario en curso se le debe avisar y notificar a los familiares para que puedan ellos pedir que un médico neutral también forme parte de esa junta. Todo eso ha sido dejado de lado y por tanto, una vez más, violado los derechos de quienes han sido víctimas del señor Fujimori. Sino que al mismo tiempo, Karina, según se señala formalmente en el libro de quienes asistieron, están los hijos de la persona que se encargó, del señor Kruger, que se encargó del viaje de Fujimori de Japón a Perú. Claro. Entonces, quien coordinó y financió. Coordinó, financió y que tenía un objetivo político. Recordemos que, además, como se decía, querían que llegara como un héroe político en el país y con eso se borrara lo que había sido una etapa muy dura de la propia historia de nuestro país, ¿no? Entonces, que estuvieran ahí presentes ya vicia el proceso y entiendo que lo ha dicho incluso el doctor Azabache acá con ustedes hace relativamente poco. Que es irregular, ¿no? que es irregular, que personas ajenas a la Junta Médica Evaluadora estén presentes precisamente y no solo el señor Aguinaga, que es el médico de cabecera del señor Kuczynski, con quien yo finalmente estaría de acuerdo. Evidentemente, si a mí me van a hacer una evaluación, pues si mi médico de cabecera, que en este caso entiendo es el doctor Aguinaga, está presente, creo que incluyo, finalmente uno podría decir, bueno, es entendible. Pero que 5 personas más estuvieran, que no tienen nada que ver con la parte médica y que solamente forman parte de una mirada política de este proceso, creo que lo vicia formalmente y vicia el que no se cumpla un elemento central que mandata la Corte Interamericana. Pero vayamos un poco más allá y precisamente el día que se discutía y se decidía la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski, esta información se filtra a través de las redes sociales, este documento en el cual se está evaluando un indulto para Alberto Fujimori. El ministro de Justicia, y también lo hace la misma entidad a través de un comunicado en las redes sociales, dicen, el documento no existe para nosotros, porque no ha llegado a nuestras manos, no ha llegado a nuestro despacho. Lo mismo señala la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Arauz. ¿Es así? ¿El documento no había llegado? ¿No pasa el curso del Ministerio de Justicia? Esa es la segunda, si quieres, el segundo elemento que para la congresista Wilca y para mí ha sido relevante de tomar la decisión el día de ayer, a pesar de ser Navidad, ir a Barbadillo a directamente pedirle información in situ. Nosotros, en amparo del artículo 102 de la Constitución, tenemos como congresistas la obligación no solamente de cumplir la ley, sino hacer que se cumplan las leyes y detectar si es que existe algún tipo de infracción. Cuando preguntamos al señor Kenneth Mora, que es director de Barbadillo, en qué momento el INPE y por tanto él y su despacho habían mandado la comunicación oficial al Ministerio de Justicia de este procedimiento, el señor nos respondió que el 18 de diciembre, Karina. 18 de diciembre es lunes, el día que salieron a negar enfáticamente que esos documentos estaban en el Ministerio de Justicia fue el 21 de diciembre. O sea, lo envían un día después de la firma, porque creo que el documento tenía la firma el 17. El documento es firmado el 17, domingo 17, que eso también ya de por sí dice mucho de cómo se está llevando adelante este proceso, y el día 18, lunes 18, envía el responsable de Barbadillo este expediente al Ministerio de Justicia, declaración del propio responsable. ¿Usted ha solicitado una explicación a la señora Arauz? Bueno, nosotros el día de hoy de manera... A lo mejor ella no lo sabía, pero la entidad del Ministerio de Justicia tenía la información porque ya había sido enviada. Mira, Karina, quienes no tuvieran la información y quienes se sienten engañados por el señor Kuczynski, por la farsa que montó el día de la interpelación,
utilizando a personas como el señor Borea, que es representante de quienes lucharon contra la dictadura en el Perú, mismo ha salido a y que ha salido indulto. inmediatamente a decir que lo que está haciendo el señor Kuczynski es traicionar todo lo que se dijo precisamente ese día. Quienes se sienten engañados han renunciado, Karina. Ha renunciado Alberto de Belaunde, ha renunciado Gino Costa y ha renunciado Vicente Ceballos, que fue una de las personas que a mí me miró a los ojos el día del pleno y me dijo, esto no se está negociando. Con lo cual, lo que hemos visto, todos los peruanos, y creo que el mensaje del día de ayer del presidente Kuczynski debe haber llenado aún más de indignación a mucha gente, a mí me ha llenado de indignación. El señor Kuczynski el día de ayer ha terminado de cerrar un pacto de impunidad y una traición a la memoria y a la democracia en el país. El presidente goza con inmunidad, pero de verificarse, de comprobarse que efectivamente se llegó a un acuerdo, ¿eso tiene alguna implicancia, alguna repercusión en su cargo? Eso es algo que se tendrá que evaluar. Yo no soy abogada en esos términos, digamos, no sabría decir si formalmente procede o no procede. Creo que hay una parte legal que tendremos que trabajar, tanto los abogados de las víctimas que ya están preparando expedientes para pedir la nulidad de este proceso de indulto viciado porque a todo el mundo nos ha quedado claro que es un pacto bajo la mesa, pero viciado también por los procedimientos que hemos dicho, digamos, que hemos visto y que hemos constatado con la congresista Wilke el día de ayer. Pero hay otro elemento y es la indignación de la ciudadanía, la gente en las calles, la protesta ciudadana, que no son sentimientos negativos por el pasado, señor Kuczynski, son indignaciones por el presente, por lo que usted está haciendo al faltarle el respeto a la memoria y a la ciudadanía. El señor Alberto Fujimori ha brindado un mensaje, lo ha hecho a través de las redes sociales, lo ha publicado en su Facebook y ¿lo pudiste escuchar? Sí. Y entre otras cosas ha pedido perdón. Algunos comentan que esto más bien es una sugerencia incluir, porque parece que ha sido editado, incluir esas palabras dentro del mensaje. ¿Cierto o no? Él ha pedido perdón y se ha referido a las víctimas, se ha referido a su gobierno, se ha referido al presidente Kuczynski. No se ha referido a las víctimas. Te pediría que lo revisen nuevamente y creo que hay dos cosas que señalar. La primera es que es evidente, probablemente sea el señor Kenji Fujimori, que está buscando que haya un mensaje que debió ser anterior y que debió formar parte de un debido proceso y que hoy están tratando de arreglar. Pero el señor Fujimori no tiene que pedirle perdón a quienes defraudó por su gobierno. Es decir, puede haberme defraudado a mí, que en esa época era un estudiante y que simplemente sentí que en mi país los derechos humanos no servían de nada y no significaban nada. El problema no es que le pida perdón a los ciudadanos a los que defraudó. Cuando un criminal es sentenciado, tiene que pedirle perdón a las víctimas, directamente, personas con nombre y apellidos, a la madre de Javier, por ejemplo, niño de 8 años que murió en Barrios Altos, a Raida, a Gisela, a cada una de las personas que perdieron a sus familiares por la acción del Grupo Colina, acción de la cual él es responsable. Es a ellos y a ellas a quienes tienes que pedir perdón y hasta ahora no lo hace. Es correcto, él no emplea la palabra víctima, sino a las personas que he defraudado. ¿No lo interpretas tú como víctima? No, lo interpreto como la ciudadanía. Es un expresidente hablando a la ciudadanía, pidiendo disculpas a quienes defraudó, que son a los ciudadanos. ¿Por qué? Por utilizar pues un conjunto de métodos como el señor Montesinos, como la corrupción, como la prensa chicha, como la compra de congresistas, como maniatar decisiones, todo esto probado, como desde la salita del CIN se dictaban las sentencias de la Corte Suprema, en fin, todo eso es algo por lo cual supongo él podrá pedir perdón a la ciudadanía en su conjunto, pero en un proceso de indulto, el criminal tiene que pedir perdón a la víctima, a quien directamente afectó, a quien directamente dañó. Y si en este caso hay personas que han sido directamente dañadas. ¿Y si él pidiera perdón? Creo que este proceso ha sido viciado... ¿Le parecería que merecería entonces el indulto? Creo que ha sido viciado de tal manera por el presidente Kuczynski que en este momento nos encontramos en un punto muerto, Karina. Porque esto no se hace así. No se hace, como tú misma lo has dicho, un 24 de diciembre en la tarde, con la evidencia de que hay un pacto bajo la mesa, con la evidencia de que hay una burla a la ciudadanía, con la certeza de que en las alturas, entre los que tienen poder, pretenden arreglar las cosas y se burlan de la gente de a pie, de la gente en su cotidiano. A mí me decía Marta Flores el día 24, que fui a verla a ella, que es la viuda de Wilka, y a Indira cuando las fui a ver, Marta me decía, así hacen los poderosos. Se burlan de la gente que como yo trabajamos con mucho esmero por conseguir justicia. Y nosotros no podemos permitir que en el país los poderosos se burlen de la gente que ha conseguido con mucho esfuerzo justicia. Ahora, sobre la decisión del presidente Kuczynski,
se cierne una sombra muy sospechosa, lo comentábamos también con el ex procurador César Azabache, ¿verdad? El indulto se está solicitando hace muchísimo tiempo, el señor Fujimori está enfermo hace muchísimo tiempo, el debate se ha estado planteando durante muchísimo tiempo. Lo único que ha cambiado, lo único diferente ahora es que el presidente estaba a punto de ser vacado. Y que tras esa decisión, aparenta siembra una duda que muy se le da grande al presidente, ¿verdad? Finalmente él le otorga la gracia a Alberto Fujimori. Hay dos cosas diferentes. Primero, se pide hace un montón de tiempo, y hace un montón de tiempo, el indulto humanitario. Yo quiero dejar una cosa bien clara. Hay un indulto regular y hay un indulto humanitario. El regular es el que se puede hacer porque le dio la gana al presidente. De pronto un día va, indulta un preso. Es competencia porque exclusiva, se le ocurrió. y lo puede hacer. Y no necesita justificación. En cambio, en el indulto humanitario no. Se tiene que seguir un procedimiento. ¿Por qué? Porque los crímenes cometidos tienen un nivel, un peso, digamos, en la valoración del tipo de pena muy alto, y por tanto no es que se le ocurre a alguien violar el debido proceso, sino que tiene que ser motivado. ¿Cuál es el problema adicional? Que en el caso del indulto humanitario la condición carcelaria tiene que agravar la situación del preso, si no en realidad no merece, porque estarías haciendo un proceso ad hoc para una persona en particular, y en la justicia así no es. En la justicia todos somos iguales ante la ley, y ese es parte del problema. Ahora, por no otro se ha lado, compartido, si me permite, el diagnóstico, o a lo mejor usted lo tiene, que finalmente determina la gravedad del paciente Fujimori a tal punto de sugerir un indulto humanitario. Cuando ya tienes al médico tratante como parte de la junta médica, lo que diga esa junta médica, evidentemente, para los ojos de quienes como yo somos escépticos, está viciado. Y luego tienes otras voces, como la del señor Elmer Huerta, que, digamos, no es una persona que tú puedas asociar a la izquierda o al movimiento de derechos humanos, sino que es un médico que ha salido formalmente a decir que le parece que desde su punto de vista médico no hay razones para un indulto humanitario. Entonces, tienes un examen hecho por una persona que es juez y parte, porque es el médico tratante y al mismo tiempo forma parte de quienes tienen que evaluar este proceso, de manera oscura, oculta, sin cumplir con los procedimientos que mandata la Corte Interamericana, siembra dudas. Pero hay un elemento adicional, que es que no solo otorga indulto, sino la gracia presidencial, por el proceso en curso que es el de Pativilca. Y ese es un problema grave. ¿Por qué? Porque ahí estamos hablándole a personas que hicieron un cuadernillo de extradición, o sea, hay que recordar que Fujimori se fue a Chile y que luego solo lo que Chile autorizaba es lo que se le podía juzgar acá. Es decir, al señor no se le ha juzgado por todo, se le ha juzgado solo por lo que la justicia chilena ha autorizado. Uno de los casos que se ha ampliado es el caso de Pativilca, y ese está en proceso. Solo lleva 10 meses y hasta donde le entendí también al doctor Azabache, eso significa que no está en el plazo adecuado para poder otorgar la gracia. Sí es irregular. Y por tanto, ese punto adicional también puede ser sacado de, digamos, anulado en este procedimiento, porque no se puede decir en el país, Karina, que se burla a la justicia. Eso es algo que no se puede. Lo que ha dicho el señor Azabache es que ya la irregularidad en el otorgamiento de la gracia, en el contexto en el cual el proceso no ha seguido el tiempo estimado, también, digamos, plantearía una situación irregular en el caso del indulto, es decir, se viciaría el indulto y la gracia presidencial. Pero eso es en el tema legal, y usted sabe muy bien que, aunque yo le planteé al señor Azabache hablar en blanco y negro, él me dice que no, que también hay muchas interpretaciones, hay muchos grises que revisar, y algunos juristas podrán decir, no, es correcto lo que ha hecho el presidente. Como cualquier decisión está sujeta a interpretación, y en este caso lo que necesitamos tener como garantía la ciudadanía, y en particular quien necesitan las víctimas del señor Fujimori, es que quien revise esto lo haga de la manera más neutral posible. Y por eso es que creo que es importante que esto vaya a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, hablemos de la otra parte en cuanto a política, porque esto es una decisión política, y es el gobierno que le queda al presidente Kuczynski. Ya no estamos hablando con una mayoría opositora solamente, aunque ya no sabemos qué juego de rol tendrá la decisión del indulto, sino también de otras bancadas que en algún momento lo apoyaron, o por lo menos seguían la línea de algunas decisiones que estaba tomando el gobierno, no precisamente la suya, pero que tras el indulto pues van a cuestionar precisamente la honorabilidad y el liderazgo del presidente Kuczynski. O sea, acá hay un problema grave, y es que el señor Kuczynski y el fujimorismo tienen una misma línea política. De hecho, si tú ves en los últimos 15 meses,
todas las medidas de fondo económicas vinculadas a procesos de privatización, a más otorgamiento de espacio para alianzas público-privadas, el presupuesto centralista y cada vez más alejado de la gente de a pie y de la sociedad y más centrado en la reactivación económica pensada en las empresas, es algo que ha apoyado abiertamente el fujimorismo porque tienen el mismo pacto, el mismo modelo que ha ido restringiendo derechos y que ha ido alejando a un sector más grande de la ciudadanía. El problema acá ya no es solamente de modelo económico, sino de estabilidad para el país. Y eso no lo va a garantizar el Parlamento y creo que acá parte del problema y de la solución la tiene la ciudadanía. Siento sinceramente que cada vez hay mayor indignación y entiendo que el día 28, es decir, este jueves a las 5 de la tarde, se ha convocado una nueva manifestación ciudadana de gente que ya le dice al señor Kuczynski y al Congreso en su conjunto: la verdad es que hasta donde está esto ya no sirve de más y que se vayan todos, ¿no? Eso es lo que está diciendo la gente. Todo, que nos vayamos todos. Que se hable de un proceso de transición. Es decir, no hay suficiente fuerza para avanzar en este proceso sin que la ciudadanía sienta que hay una traición muy grande. Yo no creo, Karina, que la gente se calme en 2 o 3 días. Pero eso tengo la sensación no es que es posible. Bueno, en distintos países, y uno ha visto la calle en más de una oportunidad, ha generado una situación que no se puede manejar desde el poder. Pero y creo que el señor, una situación turbulenta para nuestro país, de manifestación permanente. La situación turbulenta la ha creado el señor Kuczynski. Él, al traicionar a la ciudadanía y a su propio mensaje y al burlarse de la democracia, de la institucionalidad y del debido proceso, que era precisamente su argumentación, es quien está colocando al país en esta situación. Pero no sería... En lugar de generar reconciliación, Karina, lo que él está generando es una nueva polarización en el país. Y ese tipo de polarizaciones no se resuelven con pactos en las alturas. Está claro que la figura del presidente queda muy debilitada, no solamente tras la posibilidad de vacancia, sino tras el indulto para un importante sector de la población, pero de ahí a apoyar una situación de manifestación permanente en el país, ¿no es acaso irresponsable? Yo creo sinceramente que el irresponsable de ponernos esta situación es el señor Kuczynski, y él debería reflexionar seriamente sobre lo que ha hecho, porque el que ha generado inestabilidad al país, a su gobierno, el que ha tirado por la borda la posibilidad de una reconciliación en el Perú en base a memoria, justicia y a reparación, es él. Y eso es lo que debería tener él en su cabeza en estos momentos. Se hablaba de que tras la interpelación en el Congreso por la vacancia, el presidente tendría que cambiar a todo su gabinete porque también la figura del gabinete había quedado debilitado. A la cabeza estaba, o está todavía, Mercedes Arauz. ¿Qué impresiones le queda tras estas conversaciones que tuvo usted en el contexto de la vacancia y donde ella negaba precisamente, y lo negó además en un tuit, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que, digamos, ustedes han incluso puesto una foto mía hablando con la señora, porque una de las cosas que nosotros hicimos es inmediatamente ir a preguntar. O sea, ¿qué cosa está pasando? Por favor, no mientan, ¿qué cosa es lo que están haciendo? Y lo que se dijo fue, no se está negociando un indulto. Y al ver lo que ha hecho el señor Kuczynski como lo ha hecho, es simplemente mostrar que sí hay una negociación a tal punto que lo ha hecho el 24 de diciembre, arruinándole la Navidad a muchísimas personas, robándose uno de los días, que suelen ser los días en los cuales uno trata de estar simplemente tranquilo. Y eso es algo que simplemente no se puede olvidar, ¿no es cierto? Y quienes hayan sido cómplices de esta patraña, la verdad es que tienen que responder a la ciudadanía, ¿no? Muchos se preguntan qué tanto debe Kuczynski, que ha tenido que pagar este precio tan alto. Se lo voy a consultar tras la pausa. Vamos a revisar a las 8 en punto de la mañana las noticias más importantes del día. Marisa Grave, congresista de Nuevo Perú, está con nosotros. Estamos hablando del indulto a Alberto Fujimori y de algunos vicios que ella misma ha podido corroborar cuando visitaba ayer la DINOES y se mostraban algunas irregularidades con respecto al documento médico. Yo le quiero leer lo que en algún momento dijo Pedro Pablo Kuczynski cuando se le consultaba sobre el indulto a Alberto Fujimori. Le dijo delincuente, y que cuando él asumiera la presidencia no lo iba a indultar. En un contexto en el cual, además recordemos, en el último debate presidencial se le pidió en reiteradas ocasiones a la entonces candidata Keiko Fujimori que ella se comprometiera a no indultar a su padre. Y el voto para PPK no fue por PPK, fue anti el fujimorismo para que no se indultara a Alberto Fujimori. Mire cómo es la política. No solamente el voto marcando PPK era para frenar la posibilidad no solamente de que la señora Keiko Fujimori pudiera eventualmente indultar al señor Fujimori. Insisto, creo que es importante decir, Karina, lo han dicho los propios familiares de las víctimas. Un real indulto humanitario para una persona que esté con una enfermedad terminal
es algo que no generaría la reacción ciudadana que se ha generado ahora. Lo que hay que dejar en claro es que no hay una sed de venganza, lo que hay es una indignación por la burla frente a la justicia. Pero el voto que hubo, Karina, fue también para que no existiera un nivel de concentración de poder tan grande, que tú tuvieras a una fuerza política dominando el Congreso y a esa misma fuerza política en el Ejecutivo. El mandato que recibió el presidente Kuczynski no fue solamente no caer en lo que finalmente ha caído ahora, que es un pacto bajo la mesa para dar una infame alianza de impunidad, sino que permitiera un Ejecutivo con capacidad de hacer contrapeso al Legislativo. Y eso es algo que acaba de terminar de perder como posibilidad el señor Kuczynski, es decir, se ha vuelto el rehén del fujimorismo, totalmente. Si antes estaba hackeado y ya parecía, ahora simplemente se ha entregado como rehén del fujimorismo, es decir, su propia organización política queda totalmente debilitada después de este proceso. Todas las organizaciones políticas, democráticas, que hacemos regularmente frente al fujimorismo no le creemos absolutamente nada y creemos que lo que está haciendo es una traición a los principios básicos democráticos y debido proceso. Entonces, lo que él ha hecho el día de ayer al confirmar ese mensaje nefasto y lo que hizo el 24 es no solamente traicionar, sino ya entregarse totalmente en las manos del fujimorismo. Ahora, pongo esto en y contexto, arruinar el proceso electoral pasado. Pongo esto en contexto para recordar las referencias sobre el posible indulto en ese momento, en las propias palabras del presidente Kuczynski, y luego ver lo que ha ocurrido un 24 casi a la noche, ¿verdad? Entonces, para muchos, Pedro Pablo Kuczynski tiene un alto precio que pagar. ¿Por qué? ¿Por qué pagarlo de esta manera? ¿Y por qué tiene un alto precio que pagar? ¿Qué debe Pedro Pablo Kuczynski en estas vinculaciones con Odebrecht? Creo que el señor Kuczynski lo que está haciendo es demostrar que, uno, no confía ni en la ciudadanía, ni en la institucionalidad, ni en la democracia, y estuvo negociando un pacto bajo la mesa. De tal magnitud ¿Pero que por ha qué terminado... negociar un pacto sobre la mesa? Bueno, ha negociado un pacto bajo la mesa porque existió un proceso de vacancia, Karina, que tenía muchos vicios y problemas serios, y por eso es que muchos como nosotros dijimos que eso era una farsa, que así no se llevaba a la justicia y así no se llegaba al fondo de los problemas, y que eso lo que podía terminar teniendo como efecto es que el señor saliera como víctima, se fuera a Estados Unidos y nunca respondiera a la justicia por lo que puede estar viniendo vinculado, no sé si al caso Odebrecht en el sentido que estamos viendo de todos los casos de corrupción que son coimas directas y que son pagos directos para beneficios, sino a lo que ya ha sido visto en el país, más allá de la empresa Odebrecht, y que tiene que ver con esta separación entre lo público y lo privado que se ha ido perdiendo y cada vez están como más imbricados, y cómo finalmente la puerta giratoria, es decir, yo trabajo para el sector privado y luego entro al sector público y de esa manera puedo casi que simplemente actuar como si fuera todo el tiempo un gerente de una corporación y no entender que soy un funcionario público, es algo que merece ser investigado profundamente, más allá de si es con la empresa Odebrecht o no es la empresa Odebrecht, o si es con alguna otra empresa, o si es a través de algún otro mecanismo, como, no sé, el gas de camisea y 500 otras cosas más que hay que investigar, y que el señor Kuczynski tendrá que responder a la justicia en un debido proceso, y creo que con lo que se está avanzando probablemente también tengamos un presidente más preso, ¿no? Ahora, el indulto es una competencia exclusiva del presidente, él lo pudo haber hecho en cualquier momento. No. Sobre eso, sobre ese tema de cómo se ha hecho, es que se está cuestionando de por qué lo hizo, por qué no lo hizo, lo pudo haber hecho en cualquier otro momento, pero aquí se levantan las sospechas, o por lo menos él mismo refuerza las sospechas de que debe algo muy preocupante con respecto a Odebrecht. Es que ese es el problema, Karina. No lo pudo hacer en cualquier momento, por eso no lo hizo. El señor Kuczynski no podía indultar en cualquier momento al señor Fujimori. El discurso que hemos escuchado de fujimoristas el día de ayer diciendo en cualquier momento lo pudo indultar es falso. ¿Por qué? Porque la atribución del indulto regular no aplica al caso del señor Fujimori, por dos razones. Una de orden interno, que es una ley que el propio Fujimori dio, que es el secuestro agravado. Y la otra es que la sentencia, tanto en la parte considerativa como en la parte resolutiva, habla de crímenes atroces contra la humanidad. Y eso nos coloca en el marco del sistema de Naciones Unidas. Y por tanto, a quienes son calificados como genocidas, como personas responsables de crímenes de lesa humanidad, como violadores de derechos humanos, no les aplica el indulto por razones de se me salió de las narices. Ahora, sino que tiene que seguir, ¿no?, un proceso que es el proceso del indulto humanitario, que solo aplica
cuando hay riesgo de vida y que solo aplica cuando ese riesgo de vida es agravado por las condiciones carcelarias, cosa que estamos viendo no queda demostrado en el caso del señor Fujimori. ¿No? Y él, por ejemplo, el señor Azabacha ha también comentado las condenas por delitos de lesa humanidad, que se basa a interpretaciones, lamentablemente se basa a interpretaciones, pero esto es en el caso del indulto humanitario, no en el caso del indulto. Es que en el caso del indulto no aplica, pues. En el caso del indulto no aplica tampoco, si es que es por delitos de lesa humanidad, pero... Y por secuestro agravado. Exacto, y por tanto, pero eso se basa... Lamentablemente es un tema tan complejo, y es un tema complejo porque se basa en interpretaciones, pero sobre lo que yo me quiero centrar y sobre lo que le estoy comentando es ¿por qué PPK finalmente otorga el indulto en un contexto de vacancia? Como si acaso él reforzara la idea de... ¿De que es culpable? ¿En qué falta estaré yo que tengo que pagar este favor? Creo que el señor Kuczynski está pretendiendo salvar su pellejo y no salvar la institucionalidad. Está pretendiendo un pacto de impunidad para él lavarse la cara y no para defender la democracia y para defender la república que está por entrar al bicentenario y que se está cayendo a pedazos. Entonces, al mostrar que no es un republicano, que no es un demócrata, que no es alguien que le interese el país y los peruanos, sino que lo que le interesa es simplemente su imagen, su prestigio y la posibilidad de él continuar en el poder, lo que ha hecho es tirar por la borda cualquier tipo de discusión sobre el debido proceso en su caso y simplemente comportarse como un interesado más, como un lobista más, que lo que hace es pactos en las alturas, de espaldas a la gente y a lo que la gente realmente necesita. Una pregunta final y tiene una relación directa con la participación que ustedes cumplieron en este proceso de vacancia, ¿no? Que ustedes incentivaron y que apoyaron en su momento. ¿Se arrepiente de precisamente motivar la vacancia y que esto, que nadie lo sabía, ¿verdad? Pero que viniera finalmente en el indulto para Alberto Fujimori? Nosotros decidimos, bueno, nosotros no motivamos la vacancia, es decir, nosotros no fuimos parte de quienes presentaron el proceso de vacancia. De hecho, nosotros creímos que debía ser la última alternativa y no la primera, y creemos que eso es parte de un proceso que nace viciado. Ayer lo comentaba con varios compañeros y compañeras, y creo que lo que evaluamos es que nosotros finalmente hicimos un acto de conciencia y dijimos que no nos íbamos a prestar ni a la farsa de un fujimorista, un fujimorismo que se quiere volver moralizante en un ejercicio de vacancia que era viciado con un conjunto de irregularidades, ni a un señor Kuczynski que pretendía decir que aquí quién me cree o no me cree. Y por eso es que dijimos que así en ese proceso nosotros no íbamos a participar y por eso nos retiramos. Lo más simple para nosotros sería votar en verde, porque sería lo más simple y nos lavamos las manos en la lógica de bueno, ya está, y que se vaya y acá enfrentamos el proceso simplemente que se viene con un proceso electoral, sino que decidimos tomar una decisión que nos parecía responsable. El que no ha sido responsable es el señor Kuczynski. El que ha demostrado que no le interesa el país es el señor Kuczynski. El que ha demostrado que no le interesa la gente y su tranquilidad es a él. Nosotros más bien todo el tiempo actuamos poniendo el país por delante. Bueno, nosotros estamos, por cierto, a la expectativa de un pronunciamiento más directo por parte del gabinete de Pedro Pablo Kuczynski, directamente de la presidenta Mercedes Arauz. Tengo entendido que usted tampoco se ha comunicado con ella en las últimas horas. ¿Ha buscado algún tipo de comunicación con ella? Mire, después de lo que se ha visto, creo que la señora tiene que darle explicaciones al país, no a mí. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Es Marisa Glave, congresista de Nuevo Perú, tratando el tema del indulto a favor de Alberto Fujimori.